sin perder esa actitud de respeto al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Y quiero por favor que usted haga su Biblia conmigo en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Las cartas de Pedro son vecinas del libro de Apocalipsis, del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos están ya en segunda de Pedro? Vamos a leer la Biblia, digan que esta es una hoja de la Biblia. Es necesario leer la Biblia. Hoy vamos a aprender por qué es importante leer la Biblia. El enemigo se ha inventado una cantidad de cosas para que la gente no lea la Biblia, pero hoy vamos a leer la Biblia. Dice este pasaje de las Escrituras desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Dice de la siguiente manera, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿En estar cómo? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando piensas en una antorcha, piensas en luz, y eso es la palabra de Dios. ¿Amén? El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice que alumbra en lugar oscuro. Cuando habla de lugar oscuro, habla de la oscuridad de la mente. Por eso dice la Biblia que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Dice hasta que el día aclarezca. Y cuando habla de un día que se hace claro, está hablando de revelación. De revelación. Dice que el lucero de la mañana, o sea, Cristo, el lucero de la mañana es Cristo. Dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire qué interesante es esto. Ahora, sigue diciendo, entendiendo primero esto, dígale al que está a su lado, esto es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué es lo que vamos a entender primero? Que ninguna profecía de la Escritura, de la palabra, es de interpretación variada. ¿Por qué razón? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no vino porque a alguien se le ocurrió, porque alguien sintió la emoción grande de decirlo. No, por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios, o sea, ¿quiénes? Todos aquellos que usted encuentra en la Biblia y que asimismo fueron los escritores de la Biblia. Todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Esta noche quiero tocar un tema que he titulado La Biblia y el Espíritu Santo. ¿Cómo es? La Biblia y el Espíritu Santo. Aleluya. Ese es un tema muy interesante. Es una enseñanza muy importante. Y es la meta de esta enseñanza, el propósito de esta enseñanza, o tiene como fin esta enseñanza ayudarte a terminar con toda debilidad espiritual en tu vida. Porque no es ajeno a nosotros como hijos de Dios que a veces tenemos ciertas debilidades en nuestra vida cristiana. Debilidades con las cuales pasan los años, y aunque estemos en una iglesia, y aunque nosotros seamos cristianos y participemos de una vida cristiana, todavía conservamos debilidades, ya sean debilidades de la carne, pecaminosas, como debilidades que tienen que ver emocionales, ¿sí? Estados de ánimo. Hay debilidades de estado de ánimo, de personas que por cualquier cosa se desaniman,
por cualquier cosa se echan para atrás, ya no quieren continuar. Y esas situaciones son debilidades. Pero la idea de esta palabra en esta noche es que podamos ponerle fin a toda debilidad espiritual en nuestra vida. Amén. Esas debilidades vienen por algunas cosas que de alguna manera le hemos permitido al enemigo que por algún lugar de nuestro corazón o de nuestra mente coloque una semilla, sea de amargura, sea de resentimiento, sea de odio contra otras personas, de alguna manera. Y déjenme decirte que cosas como esas no nos permite avanzar ni ser personas fuertes en la vida cristiana. Al contrario, cosas como esas nos hacen débiles, vulnerables y frágiles. Amén. Alguien que tiene amargura en su corazón es muy vulnerable, muy vulnerable, muy vulnerable a la envidia. Alguien que tiene en su corazón resentimiento se vuelve muy frágil. Y estas cosas no le permiten crecer ni avanzar en la vida cristiana. Así que vamos a aprender algo bien importante. La Biblia es nuestro mapa. ¿Para qué es el mapa? Para guiarnos, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro mapa para vivir en esta tierra de tal manera que agrademos a Dios. Agradar a Dios es hacer su voluntad. Hacer su voluntad es hacer lo que a Dios le gusta. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que a Dios le gusta? ¿Y cuántos de nosotros a veces no hacemos lo que a Dios le gusta? Entonces necesitamos aprender eso, pero la Biblia es nuestro mapa, nuestro manual de vida. Por eso, ¿su tema cómo es? Así que voy a hablar de la Biblia por esta razón. La Biblia y el Espíritu Santo. Nunca vas a saber qué es lo que realmente le agrada a Dios y qué es lo que a Dios le desagrada si no lees y no estudias la Biblia. Nunca vas a saber qué es lo que realmente le agrada a Dios y qué es lo que a Él le desagrada si no leemos la Biblia. Porque la Biblia nos enseña a nosotros y nos muestra cómo es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la palabra de Dios. Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de Él. Amén. Así que si queremos un buen testimonio de Jesús, vamos a la palabra. Esa es una de las razones por las que el enemigo de nuestras almas, el diablo, no quiere que leas y estudies la Biblia. Por eso pone tanta pereza. ¿Sí ven? ¿Cuántos propósitos o cuántas personas se hacen el propósito de leer la Biblia en un año? Y este mes comienzo, enero es que voy a empezar como nos han enseñado para leer la Biblia todo el año. 3 capítulos diarios, de lunes a sábado y 5 el día domingo, y este año sí lo voy a hacer. Y vamos a entender el milagro. Y si yo preguntara cuántos lo están haciendo, lo más seguro es que todos me levanten la mano. Y espero que no sea para decir yo soy el primer mentiroso, no. Entonces, el enemigo busca la manera de que no leamos la Biblia. ¿Por qué fin? ¿Por qué razón? Porque si nosotros leemos la Biblia, vamos a conocer a Dios y vamos a saber qué es lo que le agrada a Dios y de esa manera no vamos a pecar contra Él. Pero el enemigo quiere que tú lo desagrades y que tú peques. El enemigo de nuestra alma, de tu alma, quiere que pequemos contra Dios. Quiere que lo desagrademos, hagamos cosas que a Él no le agradan. Que infringamos su palabra, eso es lo que quiere. Por eso quiere que leamos la Biblia. Por eso hay tanta gente que hace cosas que Dios detesta. Porque no leen la Biblia. Y por eso el enemigo hoy está tratando de que la Biblia sea echada a un lado para violentar principios, para alejar a la gente de Dios y hacerles ver que como están bien.
El problema de muchas personas es la forma como miran la Biblia. Porque si la miramos como si fuera cualquier otro libro, déjeme decirle que no va a tener ningún efecto en nuestra vida. Cuando alguien mira la Biblia como cualquier otro libro, no va a tener ningún efecto en nuestra vida. No va a pasar nada. Alguien puede leer la Biblia como cualquier libro, ¿sí ven? Y eso no va a tener ningún efecto en nuestra vida. ¿Cuántos creen que en la Biblia hay poder? Y el que no lo crea o no lo sepa lo va a entender hoy. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia tiene y guarda una gran relación con el Espíritu Santo. Repito, la Biblia, la palabra de Dios, guarda una gran relación, una estrecha relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú leíste conmigo, encontraste que ella misma está diciendo que todos los que en la Biblia hablaron, llámese profetas, maestros, apóstoles, lo que hayan leído en la Biblia, dice que ellos no hablaron por su propia cuenta, sino que alguien les estaba diciendo que escribir. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra de Dios, escuche esto, la Biblia, la palabra de Dios, es la voz del Espíritu Santo. ¿Aló? Es la voz del Espíritu Santo. Así que tienes que entender que cuando lees y estudias la Biblia, estás escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo y repito, cuando tomamos la Biblia para leerla, no como cualquier libro, sino como la palabra de Dios que es, lo que vamos a oír es la voz del Espíritu Santo. Por eso es recomendable que cuando estés a solas haciendo un devocional, tú leas la Biblia en voz alta. Déjame decirte que es la voz del Espíritu Santo. Porque Él fue el que mandó que la escribiera. Él fue el que dictó que la escribiera. ¿Usted me está siguiendo todavía? Meditaba sobre esto y hablaba yo con el Espíritu de Dios en oración, y yo le decía, hay muchas cosas que las he aprendido experimentalmente, y hay ocasiones donde yo he estado leyendo la palabra de Dios y de pronto siento que algo me estremece internamente, como si algo me estuviera hablando, y le decía al Espíritu de Dios, porque entiendo que eras tú quien me estabas hablando cuando leía la Biblia. Cuando eres precisamente un joven de 14 años, que fue cuando empecé a leer la Biblia, y en esos lapsos de tiempo que alcancé a leerla 11 veces completa, siempre encontraba algo diferente. Por eso, cuando tú lees la Biblia con el entendimiento claro de que va a hablarte del Espíritu Santo y lo invitas a leer a que esté ahí, tú vas a encontrar cosas nuevas cuando lees, aunque la hayas leído el pasaje muchísimas veces. Porque es el Espíritu Santo de Dios hablándonos. Así que, si es la voz del Espíritu Santo, necesitamos escuchar. Miren, muchas personas quieren que el Espíritu Santo de Dios les hable. Ay, yo quisiera que el Espíritu Santo de Dios no hablara. Y quieren que el Espíritu de Dios les hable, pero no quieren leer ni estudiar la palabra de Dios. Porque el enemigo ha puesto pereza para leer la Biblia. Ay, yo me pongo a leer el libro. Yo me pongo a leer la Biblia y no sé. Es eso. Pero quieren que el Espíritu Santo les hable. Yo no quiero el Espíritu de Dios me habla. Alguien preguntó en un momento, ¿cómo hago para que el Espíritu Santo me hable? Lea la Biblia. Escúchame, ¿sabe cómo nos habla el Espíritu Santo? La palabra. Escúchame, repito, el Espíritu Santo nos habla con la palabra.
Yo le decía a mi esposa, esta semana, yo le decía algo que me sorprende a mí, es que cuando yo siempre le invito a ella que me acompañe a predicar. Aunque ustedes no lo vean, yo tampoco lo siento. Le digo, caminen los dos, apóyenme, vamos los dos. Y a veces estoy predicando y él me habla, y usted cómo le habla. Es una voz interna porque él está dentro de mí. Entonces, ¿cómo me habla? Yo le decía a mi esposa, le voy a empezar a descubrir secretos espirituales. Yo le decía a mi esposa, es cuando él me dice los textos bíblicos. Y yo escucho textos bíblicos con una magnitud abierta a mi mente que me los interpreta de tal manera que comprendo lo que me quiere decir. Él me da textos bíblicos. Así que decía, me habla por medio de textos bíblicos. Esa es la forma como le pide. ¿Por qué nos habla por medio de textos bíblicos? Porque la Biblia es la voz del Espíritu Santo. A mí me dice la Biblia, la misma Biblia me dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dice en Efesios capítulo 6. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Escuche, miren tan importante eso. El Espíritu Santo toma la espada que es la palabra de Dios. ¿Para qué es una espada? Para cortar. ¿Sabes lo que sí? Espada de 2 filos. Y esto dice que la palabra de Dios es como toda espada de 2 filos. Y se penetra hasta partir del alma. ¿Quién es el único que conoce nuestras emociones y sentimientos al máximo? El Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia de eso? Dice, porque ¿quién conoce lo de dentro del hombre sino el Espíritu de Dios que habita en el hombre? Síganme, por favor, que me salí del mensaje porque me llevó el Espíritu por otro lado. Y entonces, tú encuentras esto. Repito, el Espíritu Santo necesita la palabra, porque eso, él no va a usar otra cosa. El Espíritu Santo no va a usar otra cosa. Él va a usar la palabra. Génesis 1 dice que él se movía en medio de un desorden impresionante. Pero el desorden no se acababa mientras él se movía, hasta que vino una palabra. Cuando él tomó la palabra, comenzó a ordenar todo. Hay gente que puede ser movida por el Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo no tiene una palabra, no va a hacer ningún cambio en tu vida. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora me salto al libro de Apocalipsis. La Biblia dice cosas como estas. Dijo Juan, me volví para ver al que hablaba conmigo y visto y vuelto vi a alguien semejante, en un tono refulgente semejante a un fuego abrasador. Dice, de su boca, entre todo lo que decía, de su boca salía una espada de 2 filos. ¿Quién estaba sentado en el trono? Si no era Dios. ¿Qué salía de su boca? Una espada de 2 filos. ¿Qué es esa espada de 2 filos? La palabra. Cuando Dios habla, es una espada de 2 filos. Y el Espíritu Santo toma esa palabra para ayudarnos a nosotros. Por eso cuando tú tomas la palabra, que es la voz del Espíritu Santo, algo el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. ¿Me estás siguiendo todavía? Es la palabra que usa el Espíritu Santo. Muchas personas quieren que el Espíritu Santo de Dios les hable, pero no quieren leer y estudiar la palabra de Dios. No quieren leer y estudiar la palabra de Dios. Pero si dígale que está a su lado, ¿quieres que el Espíritu Santo te hable? Comienza a leer la Biblia, dígaselo. Comienza a leer la Biblia. De la manera como el Espíritu de Dios nos habla. Ahora yo pregunto, ¿cuántos no tienen Biblia? ¿Ves? Porque la Biblia está al alcance de todos. Es decir, la voz del Espíritu Santo la tenemos al alcance. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable, pero no quieren estudiar la palabra de Dios. Por eso muchos de los que no quieren leer la Biblia por pereza, si quieren que un profeta les hable. Ay, que el profeta que él me hable.
Y yo le decía a mi esposa, esta semana que veíamos algo bien espectacular, creo que más de 1000 personas en un profeta. Y él le daba palabras a 5 personas y yo decía, ¿cómo se sentirán las otras personas, las cuales empujaron por entrar con el deseo de que le dijera algo y no les dijeron nada? Porque muchas personas no han entendido que si quieren que el Espíritu Santo de Dios les hable, lo único que tienen que hacer es abrir su Biblia con un corazón dispuesto y leerla. Leer la palabra de Dios. Por eso cuando tú empezaste a leer conmigo, primera de Pedro, dice que tenemos la palabra profética, óyeme, palabra profética más segura. ¿Por qué dice que es la palabra más segura? Porque es la palabra de Dios. Alguien puede levantar la voz como profeta y entre todo lo que dice puede equivocarse, pero la palabra de Dios se equivoca. Por eso toda profecía debe contener la palabra de Dios. Amén. O si no, todas las cosas bonitas que te dicen o nos dicen son voluntad humana. Amén. Tiene que contener palabra de Dios. Mira, recuerden que un profeta viene solo para confirmar lo que el Espíritu Santo ya te ha hablado. Lo que ya te habló el Espíritu Santo a través de la palabra, el profeta viene y te lo confirma. Escuchen esto. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los reyes, los pueblos, la gente, ellos solamente estaban expuestos a oír a los profetas. Tal vez usted no haya pensado en esto, pero eso es algo que me puso a meditar todos los días. Tú lees esta Biblia y en el Antiguo Testamento, los reyes, los jueces, el mismo pueblo, siempre esperaban que un profeta les hablara. ¿Sí o no? Dijo un día un rey, llamen a un profeta que nos hable, y aparecieron una cantidad. Y uno vino y le dijo palabra de Dios, los otros no. Estos eran los profetas. Y estaba escrito, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Pero escúcheme, en el Antiguo Testamento, los profetas estaban allí para hablarles al pueblo. Dependían totalmente de lo que un profeta les decía. ¿Sabe por qué? Díganle quizás a ustedes, ¿saben por qué dependían de los profetas? Porque no tenían Biblia. Escuchen, en el Antiguo Testamento no tenían Biblia. No. Por lo tanto, no tenían dónde leer, dónde estudiar. Entonces tenían que depender de alguien que se la pasara en comunión con Dios. Por eso es que ello está. Dios nunca hará algo sin que antes se lo revele a sus profetas que están en la intimidad con Él. Entonces encuentras tú un profeta Eliseo que estando en intimidad con Dios, Dios le decía, dile al rey que el ejército enemigo viene por tal parte. Y él solamente estaba encerrado porque tenía conexión con Dios. Entonces el rey decía, ¿qué dijo el profeta? ¿Qué dijo el profeta? Porque era lo que ellos no tenían dónde leer, no tenían Biblia. Díganle que está a su lado, tú y yo tenemos Biblia. Ahora bien, luego del Antiguo Testamento, la Biblia fue escrita. Y ahora tenemos esa palabra en nuestras manos. En nuestras manos. Escuche esto. Israel jamás pudo agradar a Dios. Y tú lees eso en la Biblia. Jamás pudo agradar a Dios porque ellos solamente vieron la letra. Voy más allá. Usted está copiando. ¿Qué fue lo que ellos vieron? La letra. ¿Cuál letra? La que estaba escrita en tablas de piedra. Porque la primera palabra que Dios trató de escribir, la escribió en tablas de piedra. La Biblia dice, el dedo de Dios escribió.
Escuche, el dedo de Dios, en la Biblia, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Es decir, Dios hablaba y el Espíritu Santo escribía. ¿Me estoy haciendo entender? Por lo tanto, ellos vieron la letra, bonita letra, pero ellos no entendían que era la voz del Espíritu Santo que les hablaba. Por eso ellos jamás cumplieron la ley. Por eso ellos jamás le agradaron a Dios. No pudieron porque solamente miraban la letra. Ellos no pudieron agradar a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios decidió hacer algo. Y eso fue lo que nos alcanzó a nosotros. Dios dijo, no voy a escribirla más en tablas de piedra, porque yo no quiero que ellos vean la letra. Ahora, lo voy a escribir dentro de un nuevo pacto que vamos a hacer. Lo voy a escribir en su mente y en su corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es donde lo dice la Biblia, en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Si alguien lo quiere leer. Dice Dios, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde ahora? Ya están aquí, Jeremías 31, 33. En su mente, mire que no ven la tabla de piedra, y la escribiré en su corazón, y entonces yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué no pudieron ser ese pueblo que agradaba a Dios? Porque solamente miraban la letra. Pero si el Espíritu Santo se metía adentro con la palabra, la única manera de que la palabra de Dios esté escrita en su mente es que el Espíritu de Dios esté dentro de ti. Que esté escrito en tu corazón es que el Espíritu de Dios habite en tu corazón. ¿Ves? ¿Me estoy haciendo entender ahora? Así que ahora Dios dijo, no van a haber más letras, sino que la voy a escribir en su mente y en su corazón. Porque teniéndola aquí adentro de ellos, guardándola dentro de ellos, entonces me van a obedecer. Y yo seré para ellos Dios y ellos me serán mi pueblo. ¿Qué clase de pueblo? El pueblo que Dios siempre quiso. ¿Sabe qué pueblo quería Dios? El pueblo al que Él le dijo, tú eres mi especial tesoro. ¿Aló? Así que la palabra de Dios debe estar guardada en nuestro corazón. Amén. La Biblia en sí misma, la Biblia como tal, es la letra inspirada por el Espíritu Santo. Por esa razón yo no puedo tomar la letra sin el Espíritu Santo. Sígueme que voy terminando. Tú no puedes tomar la letra, hablando de la Biblia, solo la letra sin el Espíritu Santo. Porque si tú tomas la Biblia solo como la letra sin la ayuda del Espíritu Santo, vas a morir. Y no estoy hablando de muerte física. Y no estoy hablando de una muerte que... No, la palabra muerte significa separación. Y lo que va a hacer es separarnos de Dios. Por eso es que tú ves mucha gente que lee la letra, pero como no tiene el Espíritu, cada día está más separada de Dios en sus delitos y pecados. ¿Alguien me está siguiendo? Amén, amén. Así que cuando estás leyendo la Biblia, estás leyendo al Espíritu Santo. Porque la Biblia contiene la voz del Espíritu Santo. ¿Qué contiene la Biblia? La voz del Espíritu Santo. Dios te habla a través de su palabra por su Espíritu. ¿Amén? Dios te habla a través de su palabra por su Espíritu. La palabra solo tiene vida si el Espíritu está presente. La palabra solo tiene vida si el Espíritu está presente. Entonces, tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón
es tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Es tener una relación con Él. Así que, si vas a leer la Biblia, debes ser unido al Espíritu Santo. Si vas a leer la Biblia, debes ser unido con el Espíritu Santo. ¿No? Si vas a predicar la Biblia, debes estar unido con el Espíritu Santo. El Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu nos da vida a nosotros a través de la palabra. Pero si solo leemos la letra, sin oír la voz del Espíritu Santo, nos dará la muerte. Eso está escrito en la Biblia, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Lo tenemos. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual, hablando acerca de Jesús, asimismo, ¿los qué? ¿Los hizo ministros qué? Un momentico, ¿ministros qué? ¿Qué significa ser un ministro competente? Capacitado. ¿Qué es lo que dice? Capacitado. Cuando uno dice, es que esta persona es competente para este cargo, está capacitado, está preparado, ¿verdad? Ahora, Cristo nos hizo ministros. La palabra ministro viene de la palabra ministral, que significa servir. Servir, eso significa ministro. Todo aquel que es ministro del Evangelio es un servidor de Dios. Eso somos nosotros, servidores. Pero no vamos a poder servir correctamente si no somos competentes. Óyeme, no vamos a poder hacer un servicio excelente si no somos competentes. Competentes. Si no tenemos capacidad, si no tenemos poder para hacerlo. Hay mucha gente que quiere hacerlo, que quiere servir, pero no es competente. Porque nadie puede servir si no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Nadie va a ser un competente predicador con resultados si el Espíritu Santo no lo apoya, si el Espíritu Santo no lo respalda. Nadie va a poder hacer un servicio de tal manera que ese servicio manifieste la gloria de Dios si no tiene el acompañamiento del Espíritu Santo. Nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. ¿Por qué habla de un nuevo pacto? Cuando habla de uno nuevo, era que anteriormente había otro. A ese, si este es nuevo, el otro se volvió ¿qué? Voy a tratar de decirte lo que dice la Biblia para no leerlo. Si el otro se volvió viejo, entonces todo dice la Biblia, todo aquello que se vuelve viejo tiende a desaparecer. Diga el resultado que desapareció. Porque ahora hay un nuevo pacto. ¿Cuál era el viejo pacto? El de las tablas de la ley. El de la letra. Pero como él dijo, he aquí yo haré un nuevo pacto y escribiré ya no en las tablas de piedra, sino en su mente y en su corazón un nuevo pacto, un nuevo compromiso. ¿Me estás haciendo entender? Entonces ahora, con esa palabra dentro, nosotros pertenecemos a ese nuevo pacto. Amén. Y mira lo que dice: competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Así dice ahí en la Biblia, ¿verdad? ¿Se han leído conmigo? Esto no lo estoy diciendo yo. No de la letra, sino de qué? Ok. Sino del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque la letra mata. Más el Espíritu vivifica. Entonces, personas que pueden tener la letra, como la tenía el pueblo de Israel, el pueblo tenía la letra, mas no tenían el Espíritu, que lo llevó a morir en el desierto. Sus cuerpos quedaron tirados en el desierto.
¿Cuánta gente, por no tener una relación con el Espíritu Santo, puede tener letra? Y puede tener letra aquí. Y le pueden recitar la Biblia. Hay gente en las tabernas que saben Biblia. Hay gente en las discotecas que saben Biblia. Hay gente matando a otro que sabe Biblia. Pero tiene solo letra, no tiene el Espíritu. Y la letra lo que nos hace es morir. Y el que está en sus delitos y pecados está muerto para Dios. Y la muerte es separación de Dios. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, el Espíritu da vida. ¿Está conmigo? Aleluya. Muchas personas pueden leer la letra. Muchas personas, algunos se jactan de eso. Muchas personas pueden leer la letra, pero seguir muertos en sus delitos y pecados, están atados. Escuchen, como no tienen sino la letra, están atados. Repito, no tienen sino la letra, están atados en delitos y pecados. ¿Qué es estar atado? Estar dominado. Están dominados, controlados, los tienen subyugados del pecado. La Biblia, Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está atado al pecado y hace la maldad. Entonces mira lo que sucede. Como no está el Espíritu, no son libres. ¿Va conmigo? Como no está el Espíritu, sino solo la letra, no son libres. Por eso, la iglesia del Señor tiene que ser libre. Y lo dije, libre de amargura, de resentimientos, de odios, de falta de perdón, libres de ataduras emocionales, libre de ataduras pecaminosas. Tiene que ser libre. ¿Por qué tiene que ser libre? Porque tiene que ir más allá de la letra a tener una relación con el que escribió esa letra, con el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces el Espíritu de Dios está en mi vida. Aleluya. Y la letra, la palabra se une al Espíritu. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. ¿Alguien me está comprendiendo en esta noche? Necesitamos tener la palabra, pero tener el Espíritu también. Gloria a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. Gloria a Dios. Escúcheme, todas las promesas de la Biblia, todas las promesas de la Biblia, ¿cuántos saben que en la Biblia hay promesas? Todas las promesas que están escritas en la Biblia, ahora pregunto, ¿por qué fueron escritas? Por el Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso es eso ahora, ¿verdad? Todas las promesas que están en la Biblia fueron escritas por el Espíritu Santo de Dios. Pero todas las promesas solo se cumplirán si le ponemos atención al Espíritu Santo. Hay gente que quiere que Dios cumpla las promesas que están en la Biblia, pero no quieren tener una relación con el Espíritu Santo. Entonces le recitan la letra a Dios. Pero si la Biblia dice que tú me vas a guardar, sí, pero tú tienes una relación de obediencia con el Espíritu Santo. Porque Él es el que usa la palabra. Ya te lo dije al comienzo. La palabra es la espada del Espíritu. Ahí no dice que la va a usar nadie más. Ahí dice que la usa el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo toma una promesa para ponerla a nuestra disposición. ¿Me ustedes entienden? Yo necesito ser amigo del Espíritu Santo. Yo necesito tener una relación con el Espíritu Santo para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Así que tú y yo tenemos que entender que si no somos libres por obedecer la palabra, nuestra vida no tendrá cambios. ¿Por qué la gente está atada? Porque no obedece la palabra, porque quiere hacer las cosas a su manera, porque la gente piensa que puede acomodar el Evangelio a su forma de vivir. Entonces viven un Evangelio como a ellos les parece. Eso no es lo que está escrito. Lo que está escrito es que si alguno viene a Cristo,
Nueva criatura eres, y las cosas viejas pasaron, o sea, las de allá ya no tienen nada que ver conmigo. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Aló? Así que, ¿qué quiere decir eso? Que no es que el Evangelio se acomode a mí, sino que yo ahora me voy a acomodar al Evangelio, a lo que dice la palabra, porque voy a hacerme obediente a la palabra. Y las promesas de Dios solo se verán reflejadas como cumplidas en aquellos que son obedientes. ¿Alguien quiere ser obediente? Si lees la Biblia sin darle la atención al Espíritu Santo, estarás leyendo historia. Historias de eventos y sucesos, cosas que acontecieron en Palestina, cosas que acontecieron en el Medio Oriente, historias. Por eso leímos al comienzo, hay que estar ¿qué? Atentos, pendientes, como a una luz de ¿qué? Que alumbra. ¿Saben qué significa la palabra luz? Revelación. Isaías dijo, Él será luz para revelación. Luz para revelación. Entonces vamos a leer la Biblia ahora, pero que la Biblia se nos revele. Entonces alguien ve un suceso normal, cualquier pasaje bíblico como una historia. Por ejemplo, alguien lee la historia de cuando Jesús iba cerca de Jericó y salieron dos ciegos de una aldea, o salió un ciego de una aldea para que fuera sano, y Jesús le puso las manos y le dijo, ¿qué ves? Y aquel hombre le dijo, yo ya estoy viendo, pero estoy viendo a los hombres como si fueran árboles. Y Jesús le dijo, venga, volvió y lo tocó, y le dijo, ahora veo claramente de cerca y de lejos. ¿Cuántos han leído el pasaje en la Biblia? Eso es un suceso. Pero cuando tú lees con el Espíritu Santo, entonces tú vas a entender que lo que el Espíritu Santo nos quiere decir es que cuando Dios comienza a hacer una obra en tu vida y en mi vida, Él no la deja a medias. Por lo tanto, yo tengo que conformarme con la mitad, porque yo tengo un Dios que me ama. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta noche. Yo sé que el que comenzó en mí su obra no va a descansar hasta terminarla. El que está haciendo su obra en mi vida, en mi casa, en mi familia, no va a descansar hasta terminarla, porque Dios no deja nada a medias. Él no me va a dejar mirando árboles. Él no va a permitir que mi visión sea borrosa, cuando Él puede aclarar mi visión para que yo pueda caminar en su propósito y hacer lo que a Él le agrada. Él no va a permitir que tú sigas estrellándote contra las paredes simplemente porque Él lo que quiere es que tú seas un triunfador. Estoy con la gente correcta de esta noche. Ahora entiende lo que es la Biblia con el Espíritu. Hubiésemos podido quedarnos con el solo suceso. Tú lees un suceso en la Biblia. Jesús se para frente al estanque de Bethesda, ve a un hombre tirado en el piso, enfermo, 38 años, sin poderse mover, paralítico, y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es un suceso. Se levantó, se echó la cama al hombro y se fue para la casa. Qué acontecimiento tan maravilloso. Pero ¿qué tal si ahora lo miramos con los ojos del Espíritu? ¿Por qué razón Jesús no le dijo simplemente levántate? Porque será milagro. Si se quería ir para la casa, el problema de él, si no quería ir, no, que no se fuera. Pero realmente lo que Jesús está haciendo es algo maravilloso, que nos lo explica el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo está dándonos a entender es lo siguiente: nos está diciendo, quiero que tú veas que cuando Dios hace un milagro en tu vida, es para desestancarte, es para que tú puedas continuar con tu vida normal. No es para que sigas quejándote, sino para que ahora comiences a salir adelante. Tú no te... Yo no sé si estoy correctamente haciéndome entender en esta noche. Cada vez que Dios hace un milagro, cada vez que Jesús hace un milagro, le dijo al sitio de nacimiento, ve a lavarte el Siloé. ¿Por qué no lo sanó ahí?
Porque Él necesitaba que la gente comenzara a moverse. Si Dios hizo un milagro en tu vida es para que tú comiences a moverte en fe. Si Dios te hizo un milagro es para que Dios comience, para que tú comiences a movilizarte, a caminar y no te quedes ahí sin saber qué hacer. Ahora entiendes qué es leer la letra con el Espíritu Santo. ¿Alguien está comprendiendo qué es leer la letra con el Espíritu Santo? Mucha gente solamente lee la letra. Jesús se encuentra el mismo ciego después. Y le pregunta a ese ciego de nacimiento, ¿qué eres tú el Hijo de Dios? Y aquel ciego le dice, yo no sé quién es. Dime quién es para que yo pueda creer. Y Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Y aquel hombre se inclinó. ¿Sabe qué le dijo Jesús? No peques más, para que no te venga ninguna otra cosa peor. Alguien puede mirar la letra y decir, ay, le dijo que no pecara más. Sí, pero lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que cada vez que Dios nos hace libres, Él no quiere que volvamos a ser atados. Cuando Dios te libera de algo, Él no quiere que tú regreses a ser atado. Una vez libres, que seamos libres para siempre. Aleluya. Por eso Él hizo una redención una vez y para siempre. Por eso Él fue una vez a la cruz, una vez y para siempre. Por eso Él pagó por los pecados una vez y para siempre. ¿Alguien me está comprendiendo el Señor? Dígale que está a su lado, vamos a leer la letra, pero acompañado del Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia es un instrumento del Espíritu Santo. La Biblia, repito, la Biblia es un instrumento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comunicarnos las verdades de Dios y sus principios. Es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Quién te convence a ti de que Cristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién te convenció a ti de que eras un pecador y que necesitabas ser salvo? ¿Quién te redarguye a ti cuando haces algo malo? ¿Ves? Es Él. Convence, redarguye, nos reprende, nos exhorta desde el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. A través de la palabra. Muy bien, voy terminando. El Espíritu Santo de Dios quiere compartir con nosotros. El Espíritu Santo de Dios quiere compartir con nosotros. Pero Él no puede hacerlo si en nosotros hay un corazón que no perdona. Cuando una persona lee la Biblia con un corazón no perdonador, el Espíritu Santo no le habla. Suena fuerte, pero es verdad. Levanta su mano conmigo, Señor. Y hace conmigo su oración. Diga, Espíritu Santo, libera mi espíritu para poder tener una relación contigo. ¿Qué es liberar el espíritu? Que se vaya de nosotros la amargura, el resentimiento, el odio y todas aquellas cosas que no nos dejan avanzar. ¿Está conmigo todavía? Sin un corazón libre, la Biblia no tendrá sentido para ti. Y termino diciendo que la Biblia es el libro del Espíritu Santo. Sin Biblia no puede haber vida cristiana. Sin Biblia no puede haber vida cristiana. ¿Amén? Ella es la que lo mantiene. ¿Por qué mi tema es la Biblia y el Espíritu Santo? Porque necesitamos comenzar a ver la Biblia como lo que verdaderamente es, la voz del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios nos habla a través de su palabra. Cada vez que tú escuches la palabra, Dios te habla. Es la palabra profética más segura que tenemos. Es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Porque cerca está de ti la palabra. Cerca está de ti la palabra. No tenemos que ir a ninguna otra parte a buscarla.
No tenemos que ir a correr a que alguien, el profeta me hable, pero ¿a dónde va a estar el profeta? Voy a ir a buscarlo. No. Abre la Biblia y escucha el Espíritu Santo. Escucha el Espíritu Santo. Amén. Es la voz del Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes han entendido hoy lo que el Espíritu de Dios dice. Pero yo sí quiero decirles que personalmente amo la palabra de Dios. Medito en la palabra de Dios. Medito en la palabra de Dios. Me lleno de palabra. Hace unos días me enseñaban, yo que fue una Biblia el año pasado y le decía, usa la palabra. Usa la palabra. Ayer hablaba con alguien que tuvo una crisis de salud. Y cuando hay una crisis de salud delicada y usted siente que algo va a pasar, el enemigo aparece para atacar su mente con pensamientos. Eso que está sintiendo fue lo que sintió su mamá antes de morirse. Eso que está sintiendo usted fue lo mismo que sintió su papá cuando se murió. Y esas son cosas que no provienen de Dios. Porque están atacando tu mente. Es el enemigo para tratar, escuchen esto, para tratar de alterar tu sistema nervioso, que tu corazón comience a producir taquicardia y que por un ataque de esos te quedes muerto. Entonces yo le dije a esta persona, cuando una experiencia de esas comience a suceder, tú tienes que recordar que dentro de ti hay alguien que se llama Espíritu Santo. Y entonces cuando tú sabes que el Espíritu de Dios que sacó a Jesús de la tumba está dentro de ti, tú no tienes nada que temer. Así que cuando pase eso, para que el enemigo deje de atacar tu mente con ese tipo de cosas, comienza a hablar en las lenguas del Espíritu. Y tú comienzas a hablar la lengua del Espíritu, y eso es un fuego que el enemigo tiene que comenzar a retirarse y no puede tocarte. Y entonces la paz del Espíritu viene a tu vida y se te va pasando todo. Tal vez esa taquicardia desaparece, todo ese problema desaparece, porque la paz del Espíritu viene a tu vida. Yo no sé si alguien me está comprendiendo. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta hora. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Por favor, ponte sobre tus pies.